con Serifa Editores y la Asociación Colombiana de Correctores de Estilo. El evento lo vamos a grabar, ¿listo? Si alguien no quiere aparecer, puede apagar su cámara. ¿Listo? Esto es para que lo sepan, para que podamos compartir el evento en YouTube. Bueno, entonces tenemos aquí a Serifa Editores, a Natalia Torres, a Camilo Casallas y a Lina Duarte. Ellos son los genios detrás del kit de supervivencia en el mundo editorial, que nos hacía tanta falta a los correctores y a los editores de textos, porque ayer justamente conversando con alguien me decía como, mira, estoy interesada en hacer un curso de corrección, ¿podrías recomendarme algo? Y yo le decía, bueno, hay cursos muy buenos, pero ten en cuenta que no te hablan de la parte profesional, cómo venderte, cuánto cobrar, cómo hacerlo. Y me decía, bueno, sí, es verdad. O sea, como que esa parte casi no se toca en los cursos. Y por eso le recomendé que estuviera hoy en el evento, porque seguramente le ayudaría mucho para poder empezar a ver la corrección como una actividad profesional. Entonces le doy la palabra a Serifa para que nos cuente sobre el kit. Súper. Gracias. Bueno, no, muchísimas gracias después de esa introducción de Nesli, pues ya no sé ni qué decir, no, pues muchas gracias a Correcta por la invitación, a Samuel y Nesli, con quienes hemos estado hablando y con quienes hemos estado construyendo una relación que creemos que va a ser muy interesante y muy fructífera para todos. Entonces, bueno, rápidamente ya creo que pues ya lo hablamos con Samuel un poco. Simplemente contar un poco de dónde salimos y de dónde salió este proyecto. Nosotros tenemos esta empresa hace algunos años ya y la idea del kit de supervivencia editorial nos estuvo rondando la cabeza durante mucho tiempo, como ya le había comentado. Estábamos pues hablando con Samuel. Y finalmente el año pasado había una convocatoria del ministerio y decidimos iniciar con esta idea a la que llamamos el kit de supervivencia en el mundo editorial. Entonces el proyecto tuvo distintas fases. Primero hicimos una encuesta a editores, traductores y correctores. Después de la encuesta, bueno, esos insumos los utilizamos después para unos conversatorios en los que invitamos a expertos del gremio a hablar con la gente que estuviera interesada en ir. En uno de estos eventos estuvo Samuel. Y después de estos conversatorios hubo unos talleres, que la idea de los talleres era ser más específicos y enseñar justamente eso de lo que hablabas, Nesli, de herramientas prácticas sobre cómo cobrar y cómo hacer una cuenta de cobro y qué es una cotización y todas estas cosas que son muy abrumadoras, creo yo, al principio sobre todo. Entonces, uno de nuestros enfoques con este kit, pues digamos, no es exclusivo, pero sí es un poco para gente que está empezando en el gremio, que no sabe muy bien cómo cobrar, que igual, pues bueno, nosotros ya llevamos varios años en el gremio y a veces todavía tenemos problemas con cuánto cobrar y cómo hacerlo. Entonces, pues no es exclusivo, digamos, de la gente que está empezando, pero sí fue como una de las ideas que tuvimos. Ok, queremos ayudar a los nuevos, digamos, a que su inicio no sea tan difícil, porque pues nosotros, como seguramente muchísimos, pues tuvimos muchos problemas con clientes, con pagos, bueno, uno tiene toda clase de malentendidos. Entonces, la idea del kit era un poco como ayudar a la gente del gremio a evitar en lo posible ese tipo de situaciones. Y bueno, después de los talleres, finalmente el resultado de todo ese proceso, digamos, fue esta página, que es la página supervivenciaeditorial.com, en la que básicamente tenemos pues como un resumen de todo el proceso y sobre todo un manual de supervivencia y la calculadora de precios. Y bueno, pues entonces ahora más adelante les mostraremos un poco todo de la página, pero ahora le voy a dar la palabra a Camilo. Hola. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera ejemplificar un poco a partir de una pequeña historia
digamos, el origen conceptual de esta idea. Y es una historia con la que creo que la mayoría, si no todos de los que estamos acá reunidos, nos podemos relacionar. Si quieres, pasa ahí la página. Sí, sí. Esta es Juana. Juana es correctora de estilo, como muchos. Estudió toda su carrera, hizo una especialización, hizo algún curso de corrección de estilo y hoy se encuentra buscando trabajo. Después de un tiempo, ha estado muy complicado todo, hay pandemia, no hay trabajo, todas las empresas le dicen que no. Ella empieza a sospechar que de pronto su hoja de vida no es tan buena. Bueno, el caso es que se mete un grupo de networking de la universidad de la que es egresada. Y hay otra persona ahí que escribió un comentario, una persona que se llama Sabrina, y está buscando un corrector de estilo que le ayude con una pequeña corrección. Juana se anima a escribirle y le dice que está muy interesada en el trabajo, que cómo fue, que cómo es el maní. Juana se entera de que Sabrina es parte del departamento de comunicaciones de una ONG que ayuda a niños millonarios a conocer países pobres para que esos niños millonarios se den cuenta de sus privilegios. Sabrina también le cuenta que la ONG necesita la corrección de estilo de una publicación sobre los proyectos realizados durante todo el año pasado y cómo se gestionaron los recursos. Entonces ese es el trabajo que Juana tiene que hacer, tiene que corregir un documento técnico. Ese informe de Juana, que Juana tiene que corregir, tiene más o menos 80 páginas, según lo que Sabrina le dice. Pero Sabrina no sabe muy bien. Como a muchos nos ha pasado, esta persona pues no tiene mucha idea del trabajo de la corrección de estilo, no tiene mucha idea del documento que le está entregando a Juana, y lo que quiere es que Juana le entregue el trabajo realizado para antier. Entonces, pues por eso mismo, Sabrina no sabe más o menos cuántas páginas son y además ni siquiera han terminado de escribir ese documento. Sin embargo, lo necesitan para antier. Necesita una cotización de parte de Juana lo antes posible para solicitar los recursos a unos patrocinadores que viven en Estados Unidos. Entonces Juana se pregunta, bueno, jue madre, ¿y ahora yo qué hago? Y comienzan a salir un montón de palabras que están por ahí. Cotización, corrección de estilo, traducción, cuántas palabras tiene el documento, a cuánto equivale en pesos colombianos una palabra, cuánto equivale en dólares. No le preguntaron eso, pero ella se lo pregunta. El caso es que está metida en todo un embrollo. Comienza a trabajar, finalmente le envía la cotización. A esta señora Sabrina le parece que la cotización está muy bien. De hecho, sospechosamente le parece que está muy bien el precio. Y ella comienza a trabajar y de hecho le manda este tipo de mensajes. Hola, mi niña, perdóname que te escriba una vez más, pero me están preguntando en el trabajo cómo vas con el documento y es que tú sabes que yo lo necesito para antier y quisiera saber cómo va el trabajo que tú estás realizando allá en tu casa, solita, tú sabes, por la pandemia, pues tenemos que estar en la casa. El caso es que Juana sigue trabajando, decide en algún momento apagar su WhatsApp porque ya está mamada físicamente de que esta señora le escriba y comienza a escribirle emails y a reportarle medianamente cómo va su trabajo, cómo va todo. El caso, al final termina el trabajo y salen nuevas preguntas. ¿Por qué? Porque Juana se comunica y dice, bueno, yo ya terminé mi trabajo, ¿qué tengo que hacer ahora? Sabrina le dice, no, pues comunícate con doña Anita, que ella es nuestra encargada de todos los asuntos financieros, de todos los asuntos que tengan que ver con cuentas de cobro. Y ella entonces se pregunta, bueno, pues madre, ¿qué es una cuenta de cobro? También le hablan de pensiones, de ARL, de mi planilla. Comienza a escuchar voces en su cabeza que le dicen, tengo hambre, tengo frío, quiero terminar ya este trabajo. ¿Qué decide hacer ella? Decide preguntarle a un montón de gente que está alrededor suyo acerca de todos estos conceptos, acerca de las pensiones, de la seguridad social. Y pues sus amigos le hablan, su papá le habla.
le recomiendan que ya demande porque ya el asunto se está saliendo de control y ella dice, no, pues creo que no, creo que todavía no es el momento. El caso es que hay un montón de voces alrededor suyo, incluido la de ella misma, que le están recomendando cosas que hacer. Este es el caso de muchos de nosotros y yo creo que muchos hemos tenido experiencias similares. Experiencias, digamos, en las que hay muchas dudas con respecto a conceptos que de pronto hacen parte de la contaduría, que de pronto hacen parte de la administración de empresas. Y es que finalmente tenemos que administrar nuestra forma de trabajo como si fuera la de una empresa, ¿no? Y tenemos que pensar en todas estas cantidades de cosas. Y lo que notó Serif en algún momento es que a nosotros, en las universidades y en los cursos que hemos visto, dentro de las universidades, sobre todo en programas formales, no hay una educación en torno a este tipo de cuestiones mucho más formales, mucho más laborales, sino que de pronto se nos educa, no sé, para hacer ensayos muy interesantes sobre estos temas. Entonces, esta era la historia que les queríamos compartir, un poco una historia de miedo y de terror sobre cómo es percibido el trabajo del corrector de estilo en nuestros tiempos. Bueno, pues digamos que esta historia que acaba de contar Cami influyó pues en gran medida en la realización del kit de supervivencia editorial, porque nosotros nos dimos cuenta que no solo no sabíamos cobrar por el trabajo que realizábamos, o sea, que nos costaba mucho saber cuánto costaba una cuartilla o cuánto, no sé cuánto podía costar una traducción que es para el otro día, bueno, cosas así. También nos dimos cuenta que no era solamente un problema con respecto al costo del trabajo, sino también en torno a, o sea, que había muchos problemas también en torno a las condiciones laborales de los correctores, editores y traductores aquí en Colombia. Como les contó Natalia, pues parte del proyecto tuvo que ver con la realización de una encuesta en la que le preguntamos a las personas qué tan satisfechas se sentían con su trabajo y si habían pasado de pronto por alguna situación difícil y que nos comentaran de qué se trataba. Muchas tenían que ver justamente con la forma en la que la mayoría de las personas o la mayoría de los correctores de estilo, editores y traductores pues se nos contrata, que es la modalidad de prestación de servicios. Y bueno, esos problemas no solamente se remiten a nuestro gremio, sino que tocan casi todos los gremios en Colombia. Pero nosotros consideramos que era importante abordar este tema en el kit de supervivencia editorial, porque esa encuesta nos permitió darnos cuenta que las personas se sentían muy insatisfechas porque se les exigía un montón de cosas y no sentían que estaban recibiendo nada a cambio. Entonces, en este kit, como ya luego se verá en la calculadora, nosotros creíamos que era importante contextualizar a las personas, a los correctores, editores y traductores sobre estas condiciones laborales y las cosas a las que tenían derecho, y de pronto considerar la forma en la que se nos contrata dentro de las tarifas que vamos a sugerir, porque digamos que, o sea, digamos que nosotros tenemos que asumir una carga para fiscal bastante alta. Entonces, en el manual, pues van a ver que la primera parte del manual tiene que ver con, o bueno, se llama preámbulo del contratista, y entonces en ella lo que quisimos abordar fue cómo funciona la modalidad de prestación de servicios aquí en Colombia y qué es la diferencia de ser un empleado. Porque nos dimos cuenta que muchas veces, sobre todo las primeras veces que uno consigue un trabajo, a unos le dicen que le van a pagar cierta plata y luego resulta que a uno le toca pagar la planilla, que le toca, o sea, que le descuentan un montón de retenciones y que cuando uno recibe su sueldo no es lo que le habían prometido. Entonces muchas personas no saben muy bien por qué no reciben esa plata que deberían recibir y entonces pensamos que era, y bueno, o sea, y también digamos, por qué tienen que cumplir con ciertas cosas que en teoría no tendrían por qué estar cumpliendo. Entonces, lo que hicimos en el manual fue, de alguna forma, dedicar esa primera sección a que las personas entendieran cuál es la diferencia de ser contratista contra ser empleado, y en ese sentido, por qué es tan importante que nosotros cuando nos contratan por prestación de servicios hagamos
valer como nuestros derechos y nos ciñamos a las condiciones particulares de un contrato de prestación de servicios. Entonces, lo que hicimos fue hacer 2 infografías, pero nos vamos a centrar en esta que es, pues que tiene que ver con el contratista. Y entonces, digamos que lo primero que hay que entender cuando uno trabaja por prestación de servicios es que las personas que trabajamos por esta modalidad no tenemos que cumplir un horario, no tenemos que ir a ninguna oficina y no estamos subordinados a las normas de la empresa, ni tenemos que recibir, como entre comillas, regaños de nuestros empleados, ni siquiera son nuestros empleadores, realmente son nuestros clientes, porque cuando son empleadores es que ya yo tengo un contrato laboral. Entonces, eso era como una primera cosa que era importante definir, porque nos dimos cuenta que había muchos correctores y muchas personas en este gremio que estaban yendo a una oficina, que estaban cumpliendo con un horario, a pesar de que tienen un contrato de prestación de servicios. Otra cosa que era importante como que las personas entendieran era que, por ejemplo, las personas que trabajamos por esta modalidad no tenemos derecho a vacaciones. O sea, digamos que las vacaciones no son pagas como las vacaciones de un empleado. O sea, cuando a una persona se le acaba su contrato por prestación de servicios, se le acabó. No hay liquidación, no hay vacaciones, no hay cesantías, no hay prima. Tampoco, digamos, tenemos o sea, la persona que nos contrata no nos tiene que pagar nuestros aportes a seguridad social. Nosotros tenemos que responder por el ARL, por la pensión, por la salud. Las personas que trabajamos también por prestación de servicios no tenemos una licencia de maternidad ni de paternidad. Nosotros somos las que tenemos que sacar de nuestro tiempo, es decir, no vamos a trabajar esta temporada por cuidar a nuestros hijos, porque no tenemos, digamos, derecho a ese tipo de cosas. No sé qué más se me escapa. Por ejemplo, si es un contrato que es del mínimo, pues tampoco va a haber un subsidio de transporte. Digamos que hay muchas cosas que nosotros estamos, entre comillas, en desventaja con respecto a un empleado, y todas esas se justifican más bien en la libertad que nosotros tenemos sobre nuestro propio tiempo. O sea, digamos que de alguna forma cuando uno trabaja como contratista hace un pacto con la vida, y es que uno dice de cierta forma, yo me voy a hacer cargo de mí, pero eso va a tener como valor que yo voy a poder decir que voy al médico mañana, que voy a hacer mercado mañana, que voy a empezar a trabajar a las 12 de la noche si se me da la gana, porque nosotros lo que tenemos como obligación con las personas para las que le estamos prestando un servicio es simplemente que llevemos ese servicio a buen término. O sea, nosotros, claro, no es que esta modalidad quiera decir que yo hago lo que se me dé la gana, ¿no? Yo tengo que pactar con la persona con la que voy a trabajar unos tiempos de entrega, no sé, digamos, si va a haber unas reuniones o no, pero yo no tengo que estar subordinada a esa persona, no tengo que cumplir con las normas de esa empresa, no tengo por qué ir a la fiesta de fin de año, o sea, hay muchas cosas que yo no tengo que hacer porque de alguna forma yo me hago cargo de mí mismo. Ahora, eso pues sale caro. Entonces, pues la siguiente diapositiva un poco resume lo que en el manual se explica con un poco más de detalle, y es pues que cada vez que una persona trabaja por prestación de servicios, se le está quitando más o menos como un 25% de lo que cobra. ¿Por qué? Porque la persona tiene que hacerse cargo, como les contábamos, pues de sus aportes a seguridad social y también a unos impuestos. Entonces nosotros hicimos el ejercicio de pues cuánto nos estaban quitando, por ejemplo, si ganáramos un salario mínimo. Entonces, digamos que en lo que se refiere a los aportes a seguridad social, pues la planilla de una persona que trabaja por prestación de servicios con un salario mínimo, pues más o menos cuesta 271.700 pesos. ¿Por qué? Pues porque sobre ese valor del mínimo se saca el 40%, y ese 40% corresponde el 12,5 a salud, el 16 a pensión, y en nuestro caso como correctores, editores y traductores, pues tenemos el nivel de riesgo más bajo. Este rubro que está saliendo acá, pues hay muchas personas que me dicen, no, a mí me sale menos, pero a mí por lo menos, Lina Duarte, me toca pagar 21.400 en mi ARL, y eso hace que yo pague mensualmente, si cotizo por el mínimo, una planilla de 271.000 pesos, y aparte, pues que tengo que pagar una carga impositiva. Entonces, por ejemplo, se me va a hacer un impuesto del retefuente que va entre el 10 y el 11, 10 cuando no declaro renta, 10 cuando declaro renta, 11 cuando no declaro renta, y en este caso, por ejemplo, las personas que trabajamos en Bogotá tendríamos que pagar pues el RTICA, que es el impuesto por trabajar en Bogotá, y que en nuestro caso pues es una tarifa más o menos del
del 0,966 por mil, que son 8.480 pesos. No parece mucho, pero digamos que toca pagar también eso. Y entonces sumen esas dos cosas, entonces ¿cuánto le queda de ese mínimo a la persona que trabajó por prestación de servicios? Entonces nosotros en el kit de supervivencia editorial, y pues nos gustaría discutirlo con ustedes al final de esta exposición, es sobre la posibilidad de incluir dentro del costo de nuestro trabajo ese rubro correspondiente a lo que se nos quita a las personas que trabajamos por prestación de servicios, por aportes a seguridad social e impuestos, que como ven, pues no es como una cantidad pues mínima. O sea, realmente para que uno, pues eso lo contará un poco Cami más adelante, pero realmente para que yo gane lo que coticé, o sea, el costo de mi trabajo, yo tendría que cobrar 30,9% más para recibir lo que se me quita por esta carga. Entonces, dado que las personas que trabajamos en este gremio, como todas las demás personas del mundo, necesitamos pagar un arriendo, pagar servicios, pagar mercado, pagar el colegio a los hijos, o sea, tantas cosas, pues digamos que esos precios que nosotros queremos discutir con ustedes o que queremos como de alguna forma mostrarles, pues deberían tener en cuenta un poco todo esto, porque realmente muchas veces creo que a todos les ha pasado que no es que uno haga el trabajo y al otro día le pagan. No, le toca a uno entregar el trabajo, o sea, le pagan a uno un mes después, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen las personas que trabajan por prestación de servicios durante ese mes? ¿Y qué pasa cuando además no nos pagan? Que eso creo que es bastante común. Entonces, nosotros queríamos un poco abordar esto porque, pues como les contábamos, digamos que de alguna forma las personas que este manual y esta calculadora un poco está como diseñada para personas que tienen sus primeras experiencias laborales en este gremio, y nosotros consideramos que era importante enfocarlo en este nicho porque son las personas a las que más duro se les da en la cabeza, porque son las personas que menos saben y las personas que llegan de pronto a trabajar a lo que nosotros llamamos como maquilas editoriales o las agencias, en las que se les da como cualquier precio por su trabajo, se explotan un montón, se queman durante un tiempo bastante, pues generalmente no es muy largo porque la gente sale muy quemada, pero digamos que al no saber nosotros, o sea que además nos imponen trabajar como si fuéramos empleados, y las personas, claro, al ser su primer trabajo, no saben de este tipo de cosas, no saben a lo que tienen derecho, y digamos que al darle duro en la cabeza a ellos, pues nos dan duro a nosotros, y cuando ellas salen, pues viene una generación detrás de gente que nunca ha trabajado y que va a cumplir las cosas que ellos quieren que se cumplan y que creo que nosotros estamos casi todos de acuerdo en que no son justas. Entonces, bueno, queríamos hacer simplemente este preámbulo un poco para mostrarles los contenidos que tiene el manual, y bueno, ya Natito pasará a hacer otra exposición. Ok, bueno. Y rápidamente, simplemente esta es la segunda parte del manual. Como decía Lina, la primera parte está enfocada en derechos del contratista, derechos y deberes, digamos, y en explicar como cosas muy básicas que uno no sabe, o pues que nosotros al menos no teníamos ni idea. Yo me acuerdo de estar recién graduada y que le dijeran a uno, listo, sí, ya le vamos a pagar, entonces necesitamos que nos pase su RUT, la planilla, no sé qué. Sí, claro, claro, claro que sí. Pues pucha, ¿a quién le pregunto? Entonces queríamos un poco como dar esa guía. Y entonces, bueno, la primera parte es lo que ya explicó Lina y la segunda parte es una propuesta que nosotros hicimos de cómo más o menos seguir o cómo hacer un proyecto editorial, como qué pasos son importantes, qué preguntas hay que tener en cuenta. Y obviamente, pues, cuando uno ya lleva varios años trabajando en el sector, probablemente cada quien tenga su propia metodología, sus propias estrategias, y pues esto no quiere ser como una imposición, sino simplemente una recomendación, sobre todo, pues, para la gente que está empezando y que no sabe muy bien qué hacer. Entonces, bueno, la primera fase es la evaluación de la propuesta. Aquí nosotros creemos que lo importante es preguntarse si uno tiene toda la información que necesita para después pasar una cotización. ¿Qué pasa? Que como en el ejemplo que decía Camilo, muchas veces a uno le dicen como, no, pues necesitamos que nos cotices una corrección de estilo de 80 páginas. ¿Ok? 80 páginas con gráficas, con ilustraciones, 80 páginas, qué tipo de letra, qué espaciado, cuántos márgenes, para cuándo necesitan el trabajo. Entonces, eso creemos nosotros que es lo primero, que uno
ojalá, digamos, idealmente, y creo que muchas de las cosas que proponemos en este manual son como, ok, idealmente esto es a lo que aspiramos, con lo que soñamos. Cuando uno evalúa una propuesta, uno puede tener toda la información a la mano. Entonces, ¿qué está esperando el cliente? ¿Sabe si es una corrección de estilo o una edición? ¿Cuánto tiempo tiene uno para hacer el trabajo? ¿Cuál es el número de páginas? ¿Qué temas tratan? Pues se necesita alguien especializado en algún tema específico. ¿Cómo va a cobrar uno por ese proyecto, por ese trabajo? ¿Qué implicaciones tributarias tiene también trabajar con este cliente? Porque pues no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con una fundación que trabajar con una empresa, pues con una oficina del gobierno, que trabajar con una empresa privada. Entonces, esa es la primera fase, es como asegurarse de tener uno todas estas cosas claras para después, en la segunda fase, pasar una cotización. Nosotros consideramos que la cotización es un documento muy importante, más allá de solo dar unos precios por un trabajo. La cotización es un documento en el que uno un poco se cura en salud. Entonces, en la cotización uno establece los límites del trabajo, establece los precios, los tiempos, eh, sí, cuánto me puedo demorar, cuándo me puede contactar el cliente. Es decir, uno en una cotización puede simplemente, claro, poner una tabla con precios, si eso es lo que quiere, pero en la cotización también puede hacer, digamos, como anexos o como notas explicativas dependiendo de las circunstancias. O, por ejemplo, decir, ok, este trabajo cuesta esto si yo tengo más de 5 días hábiles para hacerlo, pero si tengo menos, pues hay un costo extra, claro, porque esto me requiere más esfuerzo y más horas de trabajo. No es lo mismo que que yo pueda trabajar en esto 5 horas diarias, así tengo que clavarme y trabajar 12, por ejemplo. Nati, me Sí, gustaría añadir algo allí desde claro, mi claro, experiencia como correctora. por favor. Cuando uno empieza, uno usualmente cree que solo con preguntar cuántas páginas tiene el trabajo, entonces ya eso es suficiente. Y uno estima sobre ese número de páginas y luego se da cuenta del interlineado súper chiquito, la Exacto. letra, todo esto. Pero claro, como uno ya ha cotizado sobre eso, pues el cliente no se va a echar para atrás y no te va a decir, ay, sí, mira, te equivocaste. No te preocupes, vuélveme a pasar la cotización. O sea, jamás Es eso va verdad. a pasar. Entonces uno tiene que preguntar, que eso pues ustedes lo van a tocar más adelante, lo que es número de palabras o caracteres con espacio, lo que es las fechas, tenerlo muy claro para ver si realmente uno puede entregar el trabajo a tiempo o no, porque a veces pasa Exactamente. también que uno cree que, sí, pues el cliente me va a dar el tiempo que necesito, o no voy a preguntar ese tema, y luego ya cuando está la cotización, entonces ya el cliente empieza a presionar, mira, es que era para, no sé, 3 días. Entonces son cosas que no se pueden subestimar, que son muy importantes, y todo tiene que quedar súper claro en la cotización. Incluso cuando uno entrega la corrección, digamos cuántas correcciones adicionales incluye ese trabajo, en cuánto tiempo. Por ejemplo, si eso va a ser de la garantía de 1 mes, 2 meses, ilimitada el número de revisiones, lo que sea. Todo Exacto. tiene que quedar en la cotización, porque ese es nuestro documento, el que nos defiende a nosotros de cualquier cosa, ¿sí? Es la Sí, única exactamente. garantía que nosotros tenemos para hacer valer nuestro trabajo frente al cliente. Entonces, es Sí, Sí, importante. yo ahí exacto. añadiría una cosa muy rápidamente sobre lo que contaba Natalia, y era que no nos tiene que dar pena preguntar, porque uno muchas veces, y ni tampoco entre comillas imponer o decir, estas son las condiciones de mi servicio, porque uno muchas veces dice, ay, no, es que si pregunto mucho, entonces van a pensar que soy mamón, no me van a dar el trabajo. Yo siento que si uno no lo hace en el momento que es, entonces uno luego se pega un tiro en el pie. Y es uno el que termina pasando derecho, es uno el que le pagan a 90 días o el que incluso nunca le pagaron. Entonces, de cierta forma, lo que dice Nesli, lo que dice Natito, la cotización es, y también dado que muchas veces uno no firma nunca un contrato, sino que llega alguien y le dice, oye, entonces corrección de estilo, tengo este documento para tal día, no sé qué. Este documento es el único que nos protege y que nos hace y que de alguna forma nos defiende frente a nuestro cliente en caso de que haya problemas.
porque si esta persona, si yo quedé en entregarle a esta persona un documento para el miércoles de la próxima semana y él me dice mañana que dónde está el documento, fue qué pena, pero acá dice que yo le entregaba el documento tal día a tal hora. Entonces, ay, ¿qué hacemos, señor? Pero bueno, le doy la palabra a Natito. Sí, sí, sí. No, muy bien. Otra cosa que quería agregar es que en el manual, en la página, el manual tiene también varias hojas de ayuda. Muchas de ellas las construimos con información que muy amablemente correcta y Samuel nos prestaron, digamos. Y entonces obviamente hay consideraciones y que nosotros también queremos traer, digamos, a la discusión en este momento, pues para la discusión de más adelante, y es, por supuesto, de que uno también tiene que tener en cuenta de qué tipo de texto es, eh, si es un texto académico, si es un texto periodístico, si es un texto científico. Eh, Como verán más adelante, nosotros todas estas consideraciones pues no las tuvimos en cuenta en esta primera etapa de la página y del proyecto. Y creemos que es importante tal vez discutirlo e intentar después, más adelante, llegar a algunos acuerdos, pero creemos que estos son temas que todavía están como muy en el aire en el sentido de que nosotros mismos tampoco sabemos muy bien cómo manejar estas diferencias. Entonces, bueno, después de esa fase 2 que, como decían Nesli y Lina, es súper importante y es lo que lo protege a uno. La siguiente fase nosotros la llamamos de evaluación de la cotización, que básicamente es como de negociación. Creemos que es importante siempre estar preparado para que el cliente le pida a uno descuentos, rebajas, que por qué tan caro, etcétera. Normalmente suele ser esa, tristemente, la situación. Y lo que uno tiene que tener claro, nosotros creemos en este momento, es hasta qué punto puede bajar. E intentar pues llegar como a un punto medio porque como para hacer otra vez, para hacer valer el trabajo y tener en cuenta todo esto que ya dijo Lina, es que nosotros si queremos vivir de esto, pues tenemos que cobrar unos precios que incluyan un montón de costos que tenemos que asumir la mayoría de veces. Entonces, eso es como lo principal a tener en cuenta en la evaluación de la cotización. Después viene la cuarta fase, pues que sería como la fase más grande, que es cuando uno, en efecto, desarrolla el proyecto. Y en esta fase creemos que también es muy importante uno tener siempre la cotización a la mano, porque este es como el momento en el que todo puede pasar, ¿no? Que es cuando el cliente aparece a las 8 de la mañana a decir que necesita algo para dentro de 15 minutos, es cuando el cliente aparece a decir, ay, ¿cómo hay? Te puedo, son 10 paginitas más. Es como justo cuando uno está en medio de hacer el proyecto, es cuando más imprevistos se presentan y cuando más cosas aparecen. Entonces, uno acá tiene que tener otra vez muy claro a qué se acordó, a qué acuerdo se llegó en esa cotización y a qué está obligado uno y a qué no. Si en la cotización se acordó que nos íbamos a comunicar por correo en horario laboral de lunes a viernes, pues si el cliente me escribe el domingo, yo no tengo ninguna responsabilidad de responderle ni nada por el estilo. Pero como estaban diciendo también ustedes, pues eso es muy fácil decirlo, no tan fácil hacerlo en el momento, porque pues obviamente uno quiere complacer al cliente, digamos, y uno quiere que le den más trabajo y etcétera, pero poner ciertos límites, nosotros creemos que es, pues que es sano y que está bien y que lo protege a uno en últimas, pues que es lo importante. Y finalmente vienen las últimas dos fases, que son la entrega y cobro del proyecto. También muy importantes. Creo que he dicho que todas las fases son muy importantes, pero así es en estos proyectos. En la entrega del proyecto, pues básicamente nosotros lo que recomendamos aquí es tener en cuenta, por ejemplo, de proteger el documento si es necesario, que no se pueda descargar hasta que no le hayan pagado a uno, por ejemplo. Asegurarse de pedir una confirmación de que recibieron el documento que uno envió, estar como muy pendiente de esas cosas, de presionar al cliente un poco de, ok, lo recibieron, listo, ¿qué tengo que hacer ahora? Ok, listo, entonces, ¿cuándo me pagan? Y en esa última fase, que es la del cobro del proyecto,
lo primero que nosotros recomendamos es, bueno, tener en cuenta los documentos que seguramente le van a pedir a uno. Entonces, tener la cuenta de cobro, el RUT, el certificado de pago de la planilla, la cuenta bancaria, la fotocopia de la cédula, tener todo eso, digamos, ya preparado, y contactar al cliente, contactar al área financiera, y estar como muy pendiente de eso. Todo el tiempo presionando, pues, ok, ya pasó tanto tiempo, ¿qué ha pasado con mi pago? Estar siempre, pues, sí, pendiente y referirse siempre a la cotización también, justamente. En la cotización acordamos esto. Entonces, ¿qué está pasando? Y también incluimos en esta parte unas sugerencias de qué hacer en caso de que no le paguen a uno, que también Samuel nos ayudó con esta parte, y es como de, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Entonces, primero, escribir un correo, después volver a escribir, después por WhatsApp, después llamar. Y bueno, hay como una serie de pasos en los que uno puede seguir y que intentan otra vez protegernos de, pues sí, de distintos abusos a los que a veces estamos sometidos en este gremio. Entonces, básicamente, esto es lo que tiene que ver con el manual. Ahora queríamos pasar a mostrarles un poco la página. Creemos que ya varios la habrán visto, pero igual pues voy a mostrarla rápidamente como por si acaso. Entonces, bueno, esta es la página. Aquí está el manual, lo pueden descargar y ahí tienen toda la información. Como les decía, en el manual también hay varias hojas de ayuda en las que hacemos recomendaciones específicas, por ejemplo, de precios. Los precios que están en el manual y que a veces han sido polémicos, fueron precios que intentamos poner como con la gente que participó en los talleres y conversatorios. Y llegamos como al acuerdo, por ejemplo, de que en la corrección de estilo, cuando uno cobra por página, debería cobrar entre 7.500 y 9.000 pesos por página, bueno, por cuartilla. Y bueno, también tenemos recomendaciones por caracteres con espacio, por palabra. Y estos precios están, como ya decía, un poco, o pues no un poco, nosotros creemos que son precios justos, pero son precios que en muchos sentidos en el mundo editorial son precios ideales o son precios en los que nos han dicho como ustedes están locos, nadie paga eso es absurdo, pero si uno lo piensa, pues si uno quiere vivir de esto, pues no son precios tan absurdos, ni tan locos. Pero bueno, entonces esta es la sección del manual. Después viene la calculadora, que ya la vamos a discutir. Y acá también tenemos, si quieren chismosear los conversatorios, aquí los pueden ver. En este de Editores del Mundo aparece Samuel. Aquí tenemos algunos resultados de las encuestas. Entonces estos fueron como algunos de los datos que nos parecieron interesantes, que nos llamaron la atención. Aquí está, por ejemplo, lo que decía Lina de la satisfacción laboral, el tipo de contrato, cómo deciden cuánto cobrar, bueno, el nivel de estudios, etcétera. Y acá tenemos una herramienta que también es una invitación y es un buzón de sugerencias y también un buzón de preguntas. La idea de este buzón es que nos escriban y que nos digan, por ejemplo, que nos hagan preguntas. Nosotros estamos muy abiertos y muy contentos de poder ayudar a alguien. Por ejemplo, si alguien tiene alguna duda o algún problema con algún cliente y nosotros podemos ayudarlos, pues por supuesto que lo haremos con mucho gusto. Pero también si tienen sugerencias, sí, pues cualquier tipo de comentario, digamos, la idea es usar este buzón para ayudarnos. A futuro también hemos pensado que nos gustaría tener más como un foro abierto en el que todo el mundo pueda ayudarse con todo el mundo.
Eso sería tal vez como para una próxima etapa de la página. Y pues eso es básicamente. Entonces ahora le voy a dar la palabra nuevamente a Camilo para que hable un poco de la calculadora. Listo. Hola otra vez. Bueno, aquí tenemos la calculadora. Como decía Natalia, esta calculadora se fue construyendo a través de una serie de experiencias participativas. Nos acompañaron muchos expertos, muchos talleristas y muchas personas, pues no directamente vinculadas con el proyecto, o sea, nosotros no les dijimos vayan, pero sí muchas personas que contribuyeron al participar en los talleres, al hacer sus preguntas en los conversatorios, en reuniones incluso como por los lados de todo el proceso de la construcción del manual, de la calculadora y de la página. Entonces, un poco la propuesta de la calculadora era reunir toda esa información que habíamos obtenido, reunir todas estas perspectivas para entregar una herramienta funcional, para diseñar, estructurar y entregar una herramienta que fuera funcional y que pudiera un poco subsanar ciertos problemas que nosotros identificamos en cuanto al gremio de los correctores y que, ojo acá, yo creo que no son solo de los correctores, sino que hacen parte son problemas que le pertenecen y que dificultan la labor y la vida de muchos trabajadores en Colombia. Y aquí me refiero específicamente a los trabajadores por prestación de servicio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros identificamos, y pues tampoco es un gran descubrimiento, yo creo que todos los que están acá lo saben, los trabajadores por prestación de servicio, como ya expuso Lina en las infografías que nos mostró, pues no tienen acceso a ciertos privilegios que sí tienen los trabajadores con un contrato laboral, o los que están contratados, digamos, sí, por un contrato laboral. Esta calculadora, digamos, hace hincapié en ciertos problemas que tiene la comunidad de los trabajadores por prestación de servicio, específicamente en el área de la corrección. Pero nosotros creemos que este puede ser un buen inicio para que otros trabajadores por prestación de servicios se alimenten de este trabajo y puedan seguir construyéndolo. Entonces es la primera cosa que quería decir, y es que esta es una labor, digamos, democrática y participativa que se construyó con base en información de muchas personas que quisieron colaborar en este proyecto. Y por eso, digamos, también hay una serie específica, digamos, de parámetros que tiene la calculadora y que nos gustaría discutir con ustedes al final. Entonces, en un primer cuadrante, tenemos qué trabajo quieres hacer. Voy a señalar como si estuviera modelando. ¿Qué trabajo quieres hacer o tienes que hacer? Entonces, pues para el caso de correcta, vamos a poner obviamente corrección de estilo, aunque también, si hay muchos que seguramente traductores o editores, también está la posibilidad de indagar por los precios correspondientes a esos trabajos. En el segundo cuadrante tenemos cómo quieres cobrar. Entonces ahí tenemos por cuartilla, por palabra o por carácter. Nuestra propuesta hoy es, como teníamos en historia, que era la de Juana, esa historia ya tiene algunos elementos que nos van a poder permitir usar la calculadora. Entonces, Sabrina, bueno, Juana al final recibe de Sabrina 140 páginas en Areal 10 interlineado sencillo. Ella por ahí recuerda que un amigo corrector le dijo como, oiga, no, usted lo que tiene que hacer es Times New Roman 12 interlineado 1.5. Entonces ella transforma sus 140 páginas a este formato que le recomendaron y le quedan 237 páginas. Entonces 237 cuartillas y también lo podemos hacer ahorita con 67.812 palabras. Ahora, el siguiente cuadrante, que era el que se refería a Natalia con uno de los más controversiales del proyecto, Polémico.
es el valor unitario por cuartilla. ¿Qué tenemos ahí? Este es un cuadrante que nunca cambia por el momento, en el que nosotros señalamos el consenso al que llegamos en cuanto a cuánto vale una cuartilla, cuánto vale una palabra o cuánto cuesta un carácter. Entonces, en este caso, como tenemos cuartilla, lo que nos dice es que la cuartilla de corrección de estilo se debe cobrar, según esta calculadora, no es una camisa de fuerza, a 9.000 pesos. Entonces, esto es lo que les quería decir. Este valor unitario nunca va a cambiar porque fue un consenso al que llegamos con todas las personas que participaron en los talleres. Llegamos a esa conclusión que una cuartilla en el año 2020, bajo estas condiciones, en la pandemia, podría cobrarse a 9.000 pesos la página y que ese sería un precio justo. ¿Qué pasa? Esta no es una camisa de fuerza. Esos 9.000 pesos son nuestras sugerencias y son las sugerencias de todos los que participaron en este proyecto, pero por supuesto el trabajo que yo creo que requiere hacer la persona que utilice esta página y esta calculadora es que negocie con la misma página, que diga como, uy, no, pues a mí me parece que esos 9.000 pesos la verdad están muy inflados y estos hijos de madre son unos usureros y están la verdad es tratando de estafar a todo el mundo. Listo, hágale. Por nosotros está bien. Lo que nos importa es que usted logre negociar con la página. Por el contrario, pueden decir como no, estos manes son unos líchigos y están cobrando muy poquito. Yo creo que se debe cobrar a 20.000 pesos la página. Listo, hágalo, está en su conciencia, pero negocie con la página. Este valor lo que indica es un valor que nosotros creemos que es el justo, que nosotros creemos que es el que representa el trabajo justo, que no es ni muy, muy, ni tan, tan, nos parece que es mesurado, y que es mesurado y que además puede servir como un estándar para que todos los correctores, todos los traductores y todos los editores podamos, digamos, estar un poco de acuerdo y no pisarnos las mangueras. Que no haya personas que lleguen a decir, no, es que yo cobro 1.000 pesos por página. Entonces, que ustedes como correctores puedan llegar y decirles, mire, la mayoría de personas que estamos en este gremio consideramos que vamos a cobrar alrededor de 9.000 pesos por página. Entonces, nos parece que lo que está haciendo usted es una desfachatez. En el siguiente cuadrante, tenemos un cuadrante que es, digamos, uno de los que a mí personalmente me parecen más interesantes y que puede darnos unas variables en cuanto a nuestro cobro, que es el de cuántos días hábiles tengo yo para entregar este trabajo. ¿Por qué? Esto es una edición puramente serifuda o serifera. En este cuadrante, pues nosotros, digamos, por costumbre y por ya un tema que hemos venido trabajando desde hace mucho en todas nuestras cotizaciones, tenemos en cuenta este factor, que es el de los días hábiles y el tiempo que yo tengo para realizar un trabajo. Si nosotros tenemos, en Serifa, si nosotros tenemos menos de 3 días hábiles para realizar un trabajo, se incrementa el cobro en un 50% sobre el precio original. Si tenemos menos de 5 días hábiles, se incrementa el cobro en un 30%. Entonces ustedes pueden ver ahí ya un poco abajo en el cuadrante de calculadora cómo se van modificando los precios. Si ya tenemos más de 5 días hábiles, ese precio no se va a modificar y se va a entregar como Dios manda, digamos, o como el corrector manda. Nos parece que es importante porque el tiempo en esta labor es a veces un factor que no se tiene en cuenta y que la verdad nos parece muy importante. Nos parece que es una labor, que es un factor que influye tremendamente sobre nuestro trabajo. Si tenemos 3 días hábiles para entregar un documento como el que tiene que entregar Juana, que es de 237 páginas, la cosa cambia y se los aseguro van a tener que preparar mucho más tinto en sus casas. Y van a tener que pagar más ese tinto. Llamar a otra correctora que ayude. Sí, también. También. Entonces, bueno, el último cuadrante que digamos es el más importante de la calculadora, nos señala
una serie de información que es la más importante, que es la fundamental en este proyecto y que es la que queremos, digamos, que esté a favor de todos los correctores, de todos los traductores y de todos los editores. Entonces, en principio dice el valor de tu trabajo. Ahí nos va a dar un precio neto, un precio inicial. Un precio que es específicamente las 237 páginas multiplicadas por el precio del valor unitario de la cuartilla, que son 9.000 pesos la página, y con el factor del tiempo, que en este caso pues no lo vamos a usar porque son 7 días de trabajo. Entonces, espérenme, yo corro un poquito de esto de las imágenes de todos, de las caritas de todos, listo. Entonces nos da que ese resultado de ese precio neto de las 237 páginas por 9.000 pesos nos va a dar 2.133.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa acá? Como ya decía, creo que Natalia en algún momento, no, era Lina la que había dicho eso, cuando nosotros cotizamos, y a veces somos un poco inocentes con eso, solo tenemos en cuenta esto: cuántas cartillas me encargaron y cuánto va a ser el valor unitario por cuartilla. Entonces nosotros decimos, me van a entregar 2.133.000 pesos, qué bien. Eso me alcanza para todo el tinto, eso me alcanza para pagarle a mis 7 hijos el colegio, eso me alcanza para hacerme todo el mondongo que quiera. Entonces, ¿qué pasa? Realmente cuando nos llega el pago, cuando ya tenemos la plata en nuestra cuenta, pues nos damos cuenta que, nanay cucas, esa no es la plata que a nosotros nos prometieron. Que a nosotros nos van a restar, como dijo Lina, un 25% de esos 2.133.000 pesos. No nos va a llegar eso porque hay una serie de retenciones, como se especifica acá. Se nos va a hacer retención de fuente, retención de industria y comercio en el caso de Bogotá, y dependiendo el municipio o la ciudad en la que ustedes estén trabajando, se harán otro tipo de retenciones, y el monto correspondiente a los aportes de seguridad social, porque, como ya sabemos, la mayoría de nosotros trabaja como prestadores de servicios. Entonces, ¿qué hace la calculadora? Esta calculadora nos va a especificar cuánto nosotros vamos a tener que aportar en materia de esas retenciones y esas prestaciones que ya les nombré ahorita: retención de fuente, retención de industria y comercio y seguridad social. Entonces, para este caso de Juana, que tiene que hacer 237 páginas, le van a cobrar un monto correspondiente a 234.630 pesos, correspondiente a retención de fuente. En cuanto a ICA, le van a cobrar 20.604,78 pesos. Y en cuanto a aportes de seguridad social, ella va a tener que aportar 247.598,64 pesos. ¿Qué hace esta página? ¿Qué hace esta calculadora? Lo que hace es sumarle al valor neto del trabajo, a ese 2.133.000 pesos, le suma esos valores correspondientes en retención de fuente, en industria, comercio y en seguridad social, para que usted, amigo corrector, reciba lo que realmente se imaginó desde el comienzo, para que usted, luego de que le hagan la retención de fuente, luego de que le hagan la retención de industria y comercio, luego de que haga sus aportes a seguridad social como buen ciudadano que es, le lleguen específicamente 2.133.000 pesos, ni mucho más, ni mucho menos. Entonces, para el caso de Juana, para que ella reciba específicamente esos 2.133.000 pesos, luego de hacer todos sus aportes, luego de sus retenciones, tiene que cobrar 2.792.097 pesos. Si ella recibe esos 2.792.097 pesos, cuando a ella le resten todos esos montos correspondientes a retenciones y aportes, ella va a recibir 2.133.000 pesos. Y lo que le habían prometido y lo que ella se había imaginado en el principio, que iba a gastar en tinto y en mondongo, se lo van a dar específicamente. Yo quiero agregar una Dale. cosa. Dale, Bueno, claro, no sé claro. si me vas a decir ahora, pero digamos que, a ver, en la calculadora abajo van a ver que hay una sección que es una especie de disclaimer de la calculadora. Y en ella, digamos que se especifica justamente por qué no se puede simple, o sea, porque si yo quiero recibir el costo
de mi trabajo, o sea, lo que realmente me costó a mí hacer todo este proyecto, porque no simplemente sirve que yo sume todas esas cantidades y luego pase la cuenta de cobro por eso. ¿Por qué? Porque si yo cobro más, pues así mismo me quitan más. Entonces, digamos que la fórmula tiene que ver es con cobrar un 30,9% más para que cuando se le hagan a uno todas esas retenciones, realmente uno reciba el costo de su trabajo. Ahora, yo no puedo como, o sea, este manual de supervivencia, y nosotros nos gustaría también ser muy claros en eso, es un manual que, o sea, es un proyecto que sí quiere trabajar mucho en favor de los correctores, editores y traductores en cuanto a hacer valer sus derechos, pero también nos parece muy importante que las personas reconozcan sus deberes. Uno de sus deberes, por ejemplo, es que yo sea capaz de saber a qué puedo y a qué no me le puedo medir. O sea, creo que acá todos estamos de acuerdo que corregir un libro de 300 páginas en 2 días, no. O sea, es algo que nosotros éticamente no podemos decirle al cliente, sí, vamos a hacer un buen trabajo, le vamos a corregir este libro en 2 días. Digamos que eso no es ético y no está bien recibir ese tipo de trabajos. La otra cosa es que también yo no puedo pasar una cotización por un valor, digamos en este caso 2.133.000 pesos, y luego pasar una cuenta de cobro por 2.792.000 pesos si en teoría corregí las 247 páginas, me parece, bueno, es que tengo también las caras de todos tapando mi pantalla, pero digamos que yo no puedo simplemente salir con otro precio distinto si el trabajo que es el mismo. Entonces, es por eso que a nosotros nos parece tan importante que las personas antes de cobrar piensen realmente cuánto cuesta su trabajo. Y en ese sentido, digamos que el precio que está ahí en la primera fila de la calculadora es 9.000 pesos, sí, pero si ustedes quieren recibir el valor de su trabajo, les va a tocar cobrar 12.000 pesos. Y entonces ahí yo creo que es donde uno empieza un poco a reculear. O sea, ¿quién de nosotros va a ser capaz de cobrarle 12.000 pesos al cliente? Hemos recibido muchos comentarios de muchas personas que nos dicen, no, esto está muy inflado, esto es muy carero, no se puede utilizar, no se le puede mostrar a mi cliente y casi se muere. Sí, pero digamos que entonces, si ustedes no van a cobrar 12.000 pesos, que está bien, como decía Camilo, no es una camisa, por lo menos si cobran 7.000, tengan en cuenta este tipo de cosas. Porque digamos que estos precios que bota la calculadora en la fila de valor de tu trabajo en adelante, toda la sección agua marina, esos precios son reales. Y esos precios, créanme, que el cliente no tiene pesar en cobrárselos. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros clientes son empresas y esas empresas legalmente tienen que hacernos esas retenciones. Entonces, no es que el cliente sea mala gente, no es que no me quiera, no es que no le importe mi trabajo, es que el cliente tiene un deber y ese deber implica que a mí me quiten plata. Entonces, yo tengo que estar preparada ante esa contingencia y pues de cierta forma decir, bueno, si yo considero que mi página cuesta 7.500, tengo que cobrar, si quiero recibir esa plata realmente como contante y sonante, tengo que cobrarle 30,5% más. Y digamos que ahí, pues el compromiso es de cada quien. Lo cierto es que sí, pues si alguien rebaja su trabajo, pues le rebaja, o sea, esto va para todo el mundo, porque yo cobro, digamos, 3.500 pesos la página, el cliente me paga eso y luego contratan a mi amigo y esa persona cobra 9.000, pues el cliente va a decir, no, tengo otra persona que me cobra 3.000. Yo ahí quería Entonces, agregar digamos, una, creo, ¿Nandito? Sí. sí, que quería agregar una cosa y es que, pues, que es una pregunta que estaba en el chat y es que obviamente, em, como usted decía, nosotros trabajamos mucho con empresas, entonces a uno le hacen todas estas retenciones, etcétera, y no es que, pues sí, que el cliente sea malo ni nada, sino pues que así funciona el mundo y ya, pero claramente es distinto trabajar con una empresa que trabajar con un estudiante que está pagando por la corrección de estilo de su tesis o con, sí, con una persona, pues, o sea, como con un individuo que con una empresa. Entonces, en ese tipo de casos, tal vez sí es interesante tener la discusión sobre los precios y cómo si varía un precio dependiendo si yo le estoy cobrando a una empresa o si le estoy cobrando a, sí, pues a otra persona que probablemente no pueda pagar eso o cómo serían en esos casos. Sí, porque lo que hablamos, o sea, digamos que nosotros también como empresa Serifa, Comunicaciones SAS, digamos que nosotros también tenemos que hacerles estas retenciones a las personas que trabajan con nosotros.
como por política empresarial, nosotros sí le decimos a las personas, bueno, tienen en cuenta que cuando le pague va a recibir tanto mes. Ay, no, no sabía, mucha gente no sabe. Entonces, generalmente y hay como un espacio de negociación porque a nosotros nos parece importante, pero generalmente uno nunca sabe esto y luego cuando uno recibe la plata, pues ya se da cuenta que la cantidad es otra. Pero bueno, ahí cortamos creo que mucho tiempo, Camilo. No sé si querías decir No, algo más de la no, no hay calculadora. problema, ¿no? No, es todo importante de decir. Yo quería apoyar, digamos, lo que ustedes dicen con otra cosa, y es que pienso que hay algo importante también en esta calculadora, y es que en principio fue un llamado de atención para nosotros y esperamos que también lo sea para toda la comunidad de correctores, ¿no? Eh, Porque claro, nosotros no es que veamos estos precios todos los días y digamos, como que estemos acostumbrados a ellos, o que nos parezcan como de antemano chéveres o algo así, sino que es un llamado de atención precisamente para mostrar sobre todo lo que es el trabajo de los correctores y los editores, para mostrar lo que es el trabajo de los prestadores de servicio, para mostrar cuáles son las condiciones, ¿no? Para mostrar un poco el estado de las cosas. Todo el dinero que se va un poco en retenciones y en aportes, o que no, pues no es que se vaya gratuitamente, pero sí para hacer un llamado de atención frente a nuestra forma de cobrar y frente a la forma de respuesta de los clientes y los patrones. Creemos que esas formas, la forma en que cobramos y la forma también de los clientes, puede modificarse, y que podemos tener una comunicación mucho más abierta entre nosotros y con los clientes, sobre todo mostrando este tipo de cosas. Eh, Mostrando que hay un consenso alrededor de los precios, mostrando que hay un consenso alrededor de a cuánto se va a cobrar una cuartilla, por ejemplo. Eh, sí, como que esas formas de comunicación esas formas, digamos, de cobrar se pueden comunicar pues sí, en mayor medida. Y en esa medida también, pues yo creo que una parte importante de este trabajo, del kit de supervivencia editorial, es un poco desmontar la vieja creencia de que los escritores, los correctores de estilo, los editores y los traductores trabajan por allá en sus cuevas, en un cuarto apartado del mundo, sino que realmente podemos cambiar esa labor. Podemos estarnos comunicando, podemos hablar con alguien que conozcamos en el chat de esta conferencia, por ejemplo, y preguntarle el día de mañana, oiga, ¿usted cuánto cobraría esto? Ustedes no tienen que usar esta calculadora, pero que esta calculadora sí sirva de excusa para que todos estemos en contacto, para que todos podamos hacernos preguntas, para que podamos, si tenemos alguna situación difícil en nuestros trabajos, preguntar. Sí, que no tengamos miedo a parecer menos académicos o a parecer menos intelectuales, porque estamos interesados en estas cuestiones y porque estamos interesados en comunicarnos y en hacernos preguntas y en hablar sinceramente los unos con los otros. Bien, yo quería comentar algo, ya que, digamos, esta charla está enfocada en correctores y editores, y es el detalle de, por ejemplo, ¿por qué hablar de cuartilla y no de página? Eso es bien importante. Digamos que una página se asocia, puede ser una página de Times New Roman 12 puntos, 14 puntos, 16 puntos, interlineado de 1, 1,5, o sea, la página es la página con el formato físico. Pero cuando hablamos de cuartilla, tiene unas cantidades específicas. En este caso, si vamos al kit de supervivencia, vemos que los chicos lo que hicieron fue dar como unos parámetros de lo que significaría la cuartilla. Y si hacemos las cuentas, esto nos daría unas 300 palabras o 1800 caracteres con espacio. Eso es lo que nosotros definimos como cuartilla. Cabe anotar que dependiendo del país o incluso de las ciudades, hay diferentes cuartillas.
Por ejemplo, hay unas de 2100 caracteres, otras de 1800 caracteres, 1700 caracteres. Incluso en España, por ejemplo, es de 1000 caracteres. Entonces, siempre con espacio, siempre con espacio. Por acá en el chat nos hicieron la observación, porque claro, nosotros como correctores corregimos todo, hasta los espacios en blanco. Lo leemos todo. Entonces, eso por un lado. ¿Listo? Lo otro que quería decir es lo de los días de trabajo, que la gente dice tantos días hábiles, porque es la forma de empezar a hacer respetar nuestro trabajo, que nosotros descansamos, tenemos, o sea, somos freelance, pero eso no significa que trabajamos todos los días 24/7. Entonces, tener muy en cuenta esa palabra, días hábiles. Y ahí yo quería agregarle algo a Nelly, ayer, no sé, ayer estaba viendo las noticias y creo que van a pasar en un proyecto en el Congreso que tiene que ver como con el abuso laboral en tiempos de teletrabajo. Que claro, ahora como el 80% de las personas, no mentira, no 80, pero digamos, hay mucha gente que está trabajando en sus casas, esas personas se han encontrado con el jefe que lo llama a las 7 de la noche a preguntarle tal cosa por su trabajo, o el sábado. Entonces, hasta ahora la gente se está dando cuenta de lo que implica trabajar en la casa. Y muchas veces la gente piensa que por trabajar en la casa uno no tiene horarios, no tiene días de descanso. Y si a eso uno se suma, en teoría uno es literato o estudió algo relacionado con ciencias sociales o artes y humanidades, entonces la gente piensa que uno no tiene, entre comillas, pues horarios. Sí, a nosotros mucha gente nos busca no sé, el sábado, el viernes en la noche, a pedirnos trabajos para el lunes en la mañana. Y qué pena, pero en ese sentido nosotros sí somos un poco psicorrígidos y sí decimos, pues un poco lo que dicen es, que los trabajos que nosotros hacemos son en días hábiles de trabajo. Si usted quiere que yo trabaje un fin de semana, eso tiene una tarifa adicional, porque así yo no descanse el fin de semana, así yo corrija el domingo, ese es mi tiempo y yo veré cómo manejo mi horario. Entonces, digamos que eso es importante para que la gente también un poco tome más en serio este trabajo. Así como, no sé, así como una oficina de arquitectos abre a las 9 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde, pues nosotros como correctores, editores y traductores también tenemos que dejar muy claro eso para que justamente no aparezcan personas a escribirnos por WhatsApp y a llamarnos a las 8 de la noche un viernes. En ese sentido, digamos que a mí, no sé, ahorita hablaremos como un poco de la contingencia del COVID y nuestra labor, pero creo que eso ha sido por lo menos beneficioso, que las personas se han dado cuenta de lo que implica trabajar en la casa, por ejemplo, y la necesidad de establecer horarios. Bueno, pues no sé, ya digamos que un poco acá cierra nuestra exposición sobre el kit de supervivencia editorial y pues nos gustaría obviamente aprovechar este tiempo para que nos hagan preguntas y para que discutamos asuntos que creo que nos interesan a todos. Entonces, no sé cómo se manejaría aquí la sección de preguntas y no sé si abrimos micrófonos De o... QRS, sí. Creo que Samuel estaba como tomando nota. Sí, hay dos preguntas que quedaron pendientes, que la gente manifestó por el chat. Y pues naturalmente les vamos a dar la oportunidad de que den más detalles antes de contestar o de dejar que comience la discusión. Hay una pregunta que me pareció muy interesante. Yo personalmente tengo mucho que decir, pero voy a esperarme un poquito a que el tema avance más, que es, ¿cómo ven la opción de cobrar dependiendo del cliente? Pues nosotros como Serifa Mm, lo hemos hecho. Eso sí es una realidad y no podríamos mentir en ese sentido. O sea, nosotros sí tenemos, o sea, sí tenemos en cuenta, o sí hemos tenido en cuenta el cliente, porque como decía Natalia, pues es muy distinto una persona que está, o sea, que necesita corregir una tesis, que además es una persona natural, por ejemplo, entonces no me va a hacer retenciones ni me va a exigir planillas, a una persona que de pronto es la jefa de comunicaciones de una empresa. Digamos que en ese sentido, pues ahí yo tendría en cuenta justamente pues la carga para fiscal que me impondría como empresa o como persona natural. Muchas veces a las personas que no son, que son personas naturales, eh, ujú. generalmente les cobramos el precio costo y dependiendo de la situación, pues les podemos hacer una rebaja. Sin embargo, en el tema de las rebajas, no sé si esto competa, alguna vez en el conversatorio nos hablaron de si existía precio para los amigos o para la familia. Eh, digamos que ese tema a mí me parece que es como
a ver, uno le puede hacer un descuento a su familia y a sus amigos, pero me parece que la mayor muestra de respeto de nuestros amigos y de nuestros familiares es que respeten nuestro trabajo también. O sea, yo no puedo vivir dando precio de amigo. O sea, creo que eso es importante porque, no sé, yo a mis amigos, pues, no sé si están emprendiendo, pues respeto mucho el precio que ellos me dan porque yo sé que ellos están creciendo, porque sé que han pensado sus tarifas, porque no creo que me quieran estafar. Y en ese sentido, pues, respeto lo que ellos me piden por su trabajo y eso pago. De pronto, si no está en una situación especial, pues sí, obviamente un descuento, pero no me parece que esa situación como que aplique siempre. O sea, yo cuando me dan un trabajo, yo me lo tomo tan serio, el del jefe de la multinacional de yo no sé qué, como el del estudiante de octavo semestre de Derecho. Entonces, creo que eso es, o sea, eso va como muy en el corazón de las personas, pero creo que hay que tener en cuenta como muchos factores. O sea, lo que hablamos, la carga para fiscal, pues de verdad qué tan necesitada está esta persona, que no sé si les haya pasado, pero a veces les sale gente que se ve sumamente vulnerable y que no puede pagar algo y son las personas que más exigen, que nunca pagan. Entonces, pues no sé, yo, Lina Duarte, no estoy en contra de que se cobre dependiendo de la persona, pero siento también como muy, pues, como pensante respecto a eso, no sé, Natalia Sí, Camilo, ¿qué piensas? Pues yo creo que el criterio tal vez como más útil es justamente ese de si es una persona natural o no, porque eso, pues eso le ayuda a uno también a establecer qué más retenciones le van a hacer, qué descuentos o qué precios, digamos, escondidos adicionales va a haber, qué costos. Pues. Si es una persona natural, claro, pues yo creo que en general el precio puede ser más bajo porque pues esa persona no le va a hacer a uno retenciones, ni, ni le va a exigir planilla, ni nada de eso. Em, y sí, pues por supuesto que creo que es una realidad que no se puede negar, como que la mayoría de gente cobra dependiendo del cliente. Y por eso también pusimos en el manual como un rango. Aquí en la calculadora es 9.000, en el manual pusimos pues de 7.500 a 9.000. Ahí pues eso da un poco la opción de decidir, pues ok, a esta persona pues le puedo cobrar 7.500, no le cobro 9.000, sí, pero pues tampoco, pues sí lo que dice Lina, como de que entonces porque es amigo le cobro 4.000 pesos por página, pues Mm. el trabajo, sí, pues el trabajo también vale. Entonces, pues sí, creo que pues eso es lo que hemos hecho también en Serifa, siempre, obviamente, y por eso me dio risa que ahí alguien en el chat comentaba que una de las respuestas en la encuesta, una de las preguntas en la encuesta era por cómo cobraban las personas, y una de las posibles respuestas era según el marrano, porque pues es la realidad un poco de lo que hacemos. Y pues creo que eso tampoco pues va a cambiar. sí, hay, ¿cuál fue la persona que hizo esa pregunta? Como para escuchar más detalles de lo que quieres saber. Viviana Viviana, Fuentes. sí, sí, ahí está pendiente en el chat. Sí. Sí, ¿Hay algo más que quieras agregar como para profundizar en el tema? Eh, ¿Viviana o nosotras? sí, Viviana Viviana, Patricia, sí, si le sí, gustaría qué pena. comentar algo más sobre su Ajá. pregunta, sobre su experiencia personal. Digo en el chat que gracias. Sí, Bueno, pues pues hay yo una quisiera cosa decir sobre una los cosita descuentos. Ujú. antes de que Samuel No, dale, interviniera. Yo dale, Una primero, cosita dale. yo muy primero, corta. yo primero. Es que para yo no, por ejemplo, yo lo que hago personalmente para evitarme esto de, ay, que es mi amigo o que es, bueno, no sé, un recomendado o así, es cobrar dependiendo del tipo de texto. Eso me ha funcionado mucho, porque entonces yo digo, bueno, yo sé que los trabajos de grado, sé quién es el público, digamos, que pide esa corrección, entonces pongo como un precio estándar, el más bajo, sin ser, o sea, que sea digno. Digamos, si el mínimo es 7.500, pues entonces 7.500, ¿ya? Pero ya si son textos, por ejemplo, especializados, qué sé yo, literarios, técnicos, eh, no sé, a veces hay personas que hacen revisiones de traducción, que es como un tipo de corrección. Entonces, como que a cada tipo de texto le tengo su tarifa y así se me facilita muchísimo más las cosas. Y cuando es una persona natural, hay que tener en cuenta que
Claro, como no es una empresa a la que hay que pasar una cantidad de documentos, sino que aquí es un negocio entre dos, siempre asegurar una parte. Conozco Claro. correctores que llevan mucho tiempo trabajando Claro. y dicen, no, págame al final. Y después uno los ve llorando. No, uno debe asegurarse porque esto es un trabajo como cualquier otro y decir, listo, entonces el 50% por adelantado. Yo aplico esa fórmula, yo no he tenido ningún problema y hay clientes incluso que me dicen, no, mira, te pago todo de una vez, así. Entonces es como formar a los clientes y lo de las tarifas para evitar así como esos diálogos internos, que mi amigo, que no sé qué, no, mis amigos ya saben cuál es mi tarifa y saben que yo no me bajo de ahí, pero les aseguro un trabajo de muy buena calidad, eso sí. Exacto. Sí, eso también es súper importante, que muchas veces uno dice, o bueno, que uno ve al cliente llorando, más o menos, como gente que de pronto cobra 3.000 pesos la página y nosotros cobramos 9.000, pero es que nosotros, por ejemplo, estamos asegurando muchas cosas. Entonces, digamos que uno por eso no tiene que, o sea, yo siempre pienso en no temer al cobrar, porque sinceramente hay mucha gente detrás de uno y eso es para bien y para mal. O sea, el cliente verá con qué se queda. Entonces, alguna vez nos hicieron una pregunta de que si no nos daba miedo que no nos contrataran. Obviamente sí nos da miedo y nosotros además tenemos una empresa. Entonces tenemos que pagar unos impuestos y tenemos que pagar un contador y hay unos cargos fijos mensuales por tener a Serifa rodando, pero de cierta forma uno también siempre piensa que si uno no cobra lo que cuesta mantener la empresa, lo que cuesto yo para vivir, entonces ¿de qué sirve trabajar? Y en ese sentido, pues el cliente también decide con quién se quiere ir. O sea, o se va, digamos, con Nestlé, que es una persona que está sumamente capacitada para el trabajo, que es responsable y que va a cumplir, o puede ir a Fiverr si quiere. Pero pues digamos que eso también es como cuando no compra cualquier otro producto. O sea, o compras algo bueno y luego te dura un mes, o digamos que cobras, perdón, que compras algo malo y te dura un mes, o te compras algo de muy buena calidad que no te va a poner problema, que te va a durar muchos años. Entonces, eso sí es como ya el consumidor, pero no temer por eso, porque es que sinceramente la gente hace lo que se le da la gana, ¿sí? Entonces, nosotros también, de cierta forma, como Serifa, decimos, no, pues nosotros costamos eso, punto. Sí, y hay algo muy cierto que no recuerdo si era Lina o Natalia la que decía que a veces los clientes que cobran, que quieren que uno les cobre menos, son los que más exigen. Esos son los clientes tóxicos, esos son los que hay que empezar a formar y decirles, mira, esto cuesta, yo tengo unos horarios, tengo una vida, te vas a asegurar un buen trabajo, pero entonces tienes que entender pues que, digamos, tienes que confiar en mí, porque este trabajo también es de confianza, ¿sí? De ambas partes. Entonces, creo que Samuel iba a decir algo antes de que yo interviniera ahora. Sí, gracias. Pues el tema de los descuentos, que también tiene que ver con el de cobrar según el cliente, es muy importante por algo y es que uno tiene que pensar qué significa que uno cobre, porque hay mucha gente que sigue con este prejuicio de que como uno estudió algo por puro gusto, sin la intención directa de volverse millonario, uno está dispuesto a hacer muchas cosas por puro gusto, que pues eso no es así. Entonces, que uno cobre significa que uno cree estar aportando algo útil para la sociedad, para los demás. Como tesorero de Correcta me ha tocado aprender cosas muy, muy, muy básicas de economía. Y hay un término que usan mucho los economistas que es creación de valor, que es en el fondo lo que sostiene todo, lo que hace que la economía se mueva. Y es más o menos la idea de que, bueno, la persona que barre la calle, el mesero, el empresario gigantesco, con su trabajo están aportando algo bueno, están haciendo que las cosas mejoren de alguna manera, pequeña o grande. Y al pagárseles se les reconoce que de alguna manera lo hicieron y con ese dinero podrán pedirles a otros que les sirvan a ellos, que hagan algo bueno por ellos, que les den comida, que les den servicios. Entonces uno al cobrar, uno está diciendo, oiga, yo estoy prestando un servicio y así como yo estoy aportando a que en general el mundo mejore, usted tenga esto que está buscando, yo también puedo buscar cosas que me sirvan a mí. Entonces, en ese sentido, uno debe pensar el descuento en la misma lógica. Uno dice, bueno, yo doy un descuento, pero no, digamos que no sería ético dar el descuento para quitarle el trabajo a otros competidores,
porque ahora que hablaban del precio de amigos, el primer amigo en el que uno debe pensar es en su compañero, en su gremio. Si uno se pone a cobrar 3.500 pesos por cuartilla, que doy esa cifra exacta porque hay una empresa que lo hace, que no voy a nombrar para no dar publicidad no merecida, uno lo que está haciendo es bajar ese estándar para uno en futuros trabajos, que no va a ganar mucho con esa estrategia. Y va a hacer que todos los compañeros de uno, por la misma presión del mercado, tengan que conformarse con ese precio. En el fondo no es algo justo, ni con uno que a futuro va a someterse a eso, ni con los compañeros de uno pues que también le ayudan a los correctores que son nuevos. Uno muchas veces aprende este trabajo gracias a sus compañeros. Entonces, cuando uno da un descuento, uno debe pensar, bueno, ¿con esto a quién beneficio? Si, digamos, llega una persona natural que está, doy un caso que me llegó a mí, en una universidad que cobra muy poquito, estudiando a distancia, una persona ya mayor con hijos. En ese caso se puede hacer un descuento, porque uno dice, bueno, yo a esta persona le estoy prestando un servicio y ella está haciendo lo mejor que pueda para pagarme, y aunque no cumpla con la tarifa que yo pongo, sí me está dando algo a cambio, y algo que guardadas las proporciones es justo, aunque se le cobre menos. Y en ese caso es muy fácil porque cuando la persona tiene necesidad del servicio y quiere contratarlo, es muy sencillo porque a uno se lo dices, a uno le dicen, oiga, tengo tal cantidad, ¿me puede ayudar? ¿Sí o no? A veces la gente es muy directa con eso y eso ayuda, porque económicamente es tan mal o cualquier cosa. Por el otro lado, uno también debe pensar qué me pueden dar a cambio a mí por este descuento. A veces hay clientes que piden descuento, pero están dispuestos a dar más plazo o a dar otras condiciones que facilitan el trabajo de uno. Por ejemplo, las editoriales, yo personalmente a veces les acepto que me paguen un poco menos que lo que yo le cobraría a una persona natural, porque las editoriales den un trabajo más organizado, más constante, más fácil de hacer en muchos sentidos. Entonces me dice, bueno, cobro menos, pero me están dando a cambio cosas que facilitan mi trabajo y me permiten incluso trabajar más. Por último, ya no por el lado del descuento, sino de cobrar más. Uno cobra más cuando sabe que la persona va a ganar más con lo que uno hace. Digamos, una tesis de grado, si uno está de buenas, la lee la familia. Si está muy de buenas, la leen los jurados, pero bueno. Pero una tesis de grado, digamos que no trae ninguna ganancia directa, distinta a que la persona se gradúe y va a poder entrar al mercado laboral. Pero si uno lo ponen a corregir una pieza publicitaria que va a llegar a varios miles de personas, ahí uno puede cobrar más, porque uno sabe que está aportando algo que económicamente va a ser más significativo para la empresa, para la persona jurídica. Y sí, eso es, digamos, lo que yo quería aportar sobre lo de cobrar según el cliente. Mira que también uno puede cobrar y ya, ay, qué pena, Dale. solo digo una cosita y ya te doy que como que Sí. tengo muchas cosas que Una decir. cosita de 2 horas. No, mentira. No, Sí. soy muy breve. También en las tarifas hay que tener en cuenta la formación de cada uno de nosotros, porque a veces pasa que nosotros estudiamos infinitamente, pregrado, posgrado, cursos, diplomados para ofrecer un mejor servicio, pero ¿qué pasa? La tarifa no sube. Entonces, ¿cómo vamos a pagar, digamos, esa formación? Sí, como que eso debería retornar de alguna manera y es, si hay mayor calidad, pues entonces también debe haber una tarifa más alta, para que tengan eso en cuenta, uno. Y dos, la especialización. Es algo que yo siempre he recomendado porque yo empecé como una correctora genérica. ¿Sí? Yo corregía de todo y lo que más me llegaban eran trabajos de grado. Pero a mí me gustan otro tipo de textos, como es textos narrativos, textos periodísticos, por mi formación como comunicadora. También me gustan los textos divulgativos. Entonces, digamos que llegó una época en la que dije, ya, o sea, voy a especializarme, voy a empezar a cobrar más, porque obviamente si es mi especialidad y si yo me vendo así, pues entonces van a llegarme cierto tipo de personas que van a esperar cierto tipo de corrección diferente a, por ejemplo, un trabajo de grado y voy a poder cobrar más. Me ha funcionado. Los clientes que me han llegado han sido mejores porque digamos que son personas que al saber que yo soy una experta, respetan mi saber, respetan mi tiempo, respetan mis precios, no se ponen a pedirme descuentos. Y antes, yo, por ejemplo, hay una pregunta aquí relacionada con la pandemia y lo que ha pasado. Yo lo que sí he hecho en estos últimos meses es que a mis clientes, digamos, por fidelidad, les he dado un descuento.
pero solo a aquellos clientes que ya vienen conmigo desde hace tiempo, pues me parece como lo más justo y como para retribuirles esa confianza, eso es lo que he hecho. Pero tenemos que pensar que nosotros no somos como esas impresoras que pueden coger o las fotocopiadoras que dicen, mira, si sacas 500, si imprimes 500 páginas, pues entonces te vamos descontando del precio, porque es que nosotros tenemos que leerlo todo. O sea, tenemos que leer tenemos que leerlo todo, entonces bajar el precio es tumbarnos a nosotros mismos, no es un buen negocio. Ahora sí, Camilo, te doy la palabra. Gracias. No, con respecto a lo que tú dices también y a lo que decía Samuel sobre el valor, yo creo que también ha habido un error frecuente de parte de los correctores. Eh, Obviamente no es un error consciente, pero sí creo que es algo en lo que nos hemos equivocado todos, y es un poco en cuanto a la difusión de nuestro trabajo y en por qué ese trabajo es importante, que yo creo que socialmente no hay, digamos, no hay conocimiento frente a lo que usted específicamente va a hacer como corrector. De pronto le hablábamos una vez con Samuel precisamente, yo le estaba contando que alguna vez yo entré a trabajar, es un contrato que todavía tengo, entré a una universidad y mi jefa de ese momento pues les comentó a todo el resto, yo trabajo con muchos ingenieros, les comentó a los ingenieros pues que iba a entrar un corrector de estilo a trabajar con ellos y todos se asustaron porque pensaron que yo les iba a criticar cómo se vestían o cómo se peinaban o cómo se maquillaban, pues porque entendieron toda la cosa del corrector de estilo mal. Y yo creo que a veces no nos preguntamos eso, ¿no? ¿Cuántas de las personas que están alrededor nuestro realmente entienden qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué es lo que realmente vamos a hacer. No sé, ahorita hablando de los médicos, pues no sabemos específicamente cómo se hace una cirugía de corazón abierto, pero sabemos que nos va a mejorar, sabemos que nos va a curar la salud, sabemos que va a tener unos beneficios específicos. ¿Realmente nuestros clientes saben lo que vamos a hacer o a veces es más como un checklist y un requisito que le pone gente de más arriba, como si usted quiere pasar ese documento, tiene que pasarlo primero por un corrector de estilo porque si no yo no se lo reviso? Y nosotros hemos tenido esa sensación con Serifa muchas veces, que la gente nos está contratando por reunir un requisito, por pasar un requisito, pero que realmente no están viendo cuál va a ser el beneficio de nuestro trabajo. Entonces yo ahí diría que hay que hacer como dos trabajos y es inicialmente pensar entre nosotros cuál va a ser nuestro oficio y cómo mejorarlo, porque es posible que la tarea del corrector de estilos esté quedando rezagada y que haya que agregar más valor, como dice Samuel. Que de pronto nosotros no tengamos que ser tan cuidadosos con los textos, sino que tengamos que entrar, no cuidadosos en el sentido de respetuosos con el texto, sino que vamos también un poco a entrar a interpretar ideas, a diseñar conceptos dentro de los textos. Entrar en una labor, digamos, más agresiva dentro de los textos que la que normalmente estábamos acostumbrados, porque eso de pronto es el lado en el que se está viendo el valor de todas las personas que trabajan con los textos. Y el otro es, ya cuando tengamos, digamos, algún diseño nuevo de nuestra labor, es difundirla más. Porque creo que es un trabajo pendiente que todos tenemos. La gente no sabe lo que hacemos, ni siquiera nuestros familiares. Estoy seguro. Sí. Estoy seguro que ustedes le preguntan, ahí está gritando mi mamá que sí, pero en general, en general hay muchas personas que, digamos, tienen confusiones con respecto a nuestra labor y de pronto el trabajo de difusión tiene que empezar por ahí, por mostrar, bueno, nosotros hacemos tal y tal cosa y su texto se va a beneficiar por tal y tal cosa. Que a veces nos quedamos muy en el encierro del que hablaba antes, ¿no? Muy yo acá en esta oscuridad en la que me ven trabajando y corrigiendo y no se hace ese trabajo divulgativo. Eso era, digamos, lo que quería decir. Yo ahí quería agregar como tres cosas que un poco resumen lo que hemos dicho y es, de alguna forma, o sea, primero que el corrector es un ser humano y entonces en ese sentido, pues varias cosas.
Una, por ejemplo, a nosotros nos dio mucha tristeza, sinceramente, cuando estuvimos en este proyecto, saber que las tarifas no habían cambiado desde por lo menos 10 años. O sea, y no era una exageración. Nosotros hablábamos con como expertos en el tema de los conversatorios y había empresas que manejaban la misma tarifa desde hacía por lo menos 5 o 6 años. O sea, como si la corrección de estilo y la plata que gana el corrector no tuviera también que ver con la inflación de este país. O sea, qué pena, pero no es lo mismo ganarse 7.000 pesos en el 2007 que ganarse 7.000 pesos en el 2020. Entonces, bueno, eso primero, que el corrector come, vive, compra cosas, tiene hijos como cualquier otro trabajador. Y en ese sentido, las tarifas, pues hoy nosotros proponemos unas, pero hay que pensar con base en, pues no sé, o sea, teniendo como en cuenta los años que vienen y pues crisis como la que estamos pasando ahora, que esas tarifas tienen que ser dinámicas y tienen que cambiar con el tiempo, tienen que de hecho tender a subir porque la vida es más cara cada año. Segundo, pues también un poco lo que decía Cami, que de cierta forma a nosotros muchas veces nos llega gente que le piden como requisito hacer corrector de estilo, digo, hacer una corrección de estilo al documento que van a presentar, pero ellos piensan que eso es una pasada por Word y por eso es que ellos piensan que nuestro trabajo es muy caro, porque ellos piensan que nosotros no nos estamos esforzando. Y digamos que, o sea, teniendo en cuenta como esa idea, pues el corrector lee y cuando lee está pensando. Entonces, esa tarifa también de que a mayor número de páginas, mayor descuento en nuestro caso no aplica porque nosotros no tenemos un molde que hace pelotas ad infinitum, sino que nosotros pensamos y gracias a que pensamos, pues podemos hacer bien nuestro trabajo. Entonces, digamos que de cierta forma, no sé, como que esta idea del corrector que te entrega algo para mañana, pues es algo que nosotros también tenemos que garantizar, como ya lo habíamos dicho. O sea, ya que yo quiero garantizar un buen trabajo y en ese sentido creo que aprovecho y respondo la pregunta de Soledad, pues la mejor forma de volverte la mejor correctora y hacerte publicidad es trabajando bien. O sea, no aceptes cosas que no eres capaz de hacer, ni cosas que tampoco te van a aportar, porque digamos que el buen trabajo llama trabajo. Y hay personas que de pronto piensan que uno es muy caro, pero cuando uno les hace el trabajo se casan con uno. Y esos son los clientes que hay que amarrar. O sea, yo sí voy muy de la idea de Nestlé. Nosotros, por ejemplo, nosotros pues sí lo hemos pensado como que a veces de pronto deberíamos ser más, no abarcar tantas cosas, sino ser un poco más precisos en un, pues como en guiar, o sea, en irnos como hacia un tipo de texto, porque eso hace que uno tenga entonces un pool de clientes con el que puede contar. Y en ese sentido le van a llegar siempre gente como que está interesada en tener buen trabajo. Pero, pero sí, son como muchas cosas que creo que tienen que ver con la misma idea de que los correctores somos seres humanos. Y en ese sentido, pues tenemos que cobrar bien, tenemos también que garantizarles a los demás un buen trabajo y tenemos que compartir con los otros lo que hacemos para que también nos paguen bien. Entonces, pues no sé, creo que eso era un poco. No sé, Bueno, a mí sí me gustaría un poco aprovechar sobre este sí. espacio como para hablar de la pandemia y ustedes qué han pensado sobre las tarifas. O sea, nosotros como Serifa no tenemos una respuesta, pero nos gustaría de pronto escucharlos a ustedes qué han pensado. ¿Creen que haya tarifa del COVID o no? Bueno, antes de decir cualquier cosa, era solo por la cuestión del tiempo, porque Ah, era hasta las 6:30, o sea, porque la pues siete. no sé si aquí, digamos, hay algún problema en irnos hasta las 7, por ejemplo, pero pues realmente nos da pena con la gente porque ya los habíamos convocado una hora. Antes nos pasamos un poco, pues también porque comenzamos más tarde esperando a las personas, entonces digamos que está bien, pero pues bueno, es que realmente el tema da para muchos. De hecho, hay muchas preguntas en el chat que son muy interesantes, pero cuestiones de tiempo creo que no vamos a poder hablar sobre ellas. Eh, pues les queremos agradecer a todos por haber estado aquí con nosotros. Digamos, esperamos que esto les haya servido para reflexionar sobre las tarifas que están cobrando, sobre los que apenas se inician cómo cobrar, como buenas prácticas, y a los que ya llevamos tiempo en esto, porque yo también me incluyo, es mantener
o aumentar nuestras tarifas, pensar en nuestros tiempos de trabajo y también en los clientes que tenemos, ¿sí? Si valen la pena o no, y cómo poder captar nuevos clientes que sean fieles y que amen nuestro trabajo. Yo le quería dar la palabra a Jaime Pinilla, que es el presidente de Correcta. Nos quiere dirigir unas palabras. Gracias, Nesli. Eso de dirigir unas palabras suena como raro. No, simplemente quiero... Sí, Muy suena como formal, muy formal. un poco ceremonioso. Muy pontificial, sí. Muy solemne. La verdad, no había querido intervenir antes porque aquí había mucho ruido en mi casa, los niños, en fin, sé que en las casas de ustedes no está pasando eso, solo aquí, pero el tema de la escuela en casa es complejo. Solo quería felicitarlos y no me refiero no me refiero ni a Correcta ni a Serifa, sino a las personas que están detrás, a Natalia, a Lina, a Camilo, a Samuel, a todos los que han intervenido en este proyecto del kit de supervivencia electoral, editorial, porque de verdad que Eso hay que hacer. celebro mucho que un proyecto así haya visto la luz, es una herramienta muy útil, sobre todo para quienes inician en el oficio, ustedes lo dijeron desde el comienzo. Sin embargo, miren, aquí hay correctores de mucha experiencia, como Fernando. Por ejemplo, Fernando tiene de experiencia lo que la mayoría de ustedes tienen de edad. Y sin embargo, considero que tanto ustedes los que, digamos, con mucha juventud están sacando adelante proyectos tan interesantes como este del kit de supervivencia editorial, como quienes llevamos un poquito más de experiencia, todos salimos ganando de 1 hora y media de conversación como esta. De verdad que los felicito. Lo del ruido no es mentira. De verdad que los felicito y bueno, no, simplemente celebro mucho que pues un proyecto como este esté a la disposición de los correctores. Yo también quiero rescatar algunas palabras de Samuel muy sensatas, digamos que todos han dicho cosas muy interesantes y no tendría sentido ponerme a recopilar aquí todo lo dicho, pero Samuel hacía mención de algo que me parece interesante remarcar, y es el tema de la creación de valor. Yo creo que nosotros agregamos valor a los textos. Si ustedes comparan la versión que reciben con la versión que entregan, y esto vale para los editores y vale para los traductores también, por supuesto, pero si ustedes comparan las dos versiones, pues caramba, el que sale ganando realmente es el texto, el que sale enriquecido y crecido en su valor, es decir, valiendo mucho más es el texto, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy día que estamos tan acostumbrados a la prestación de servicios, pues es importante tener en cuenta que el corrector paga su internet, paga su energía eléctrica, la que está consumiendo el computador, paga la silla en la que se sienta, que ojalá sea lo más ergonómica posible. Yo no sé si, no alcancé a fijarme si la calculadora que ustedes crearon tiene en cuenta la depreciación de los recursos con los cuales uno hace el trabajo. Por ejemplo, el computador en el que trabajamos, cada día de trabajo vale menos. Y ese valor hay que irlo amortizando con el trabajo. Si la corrección es, por ejemplo, en un programa especializado, de la suite de Adobe, en un InCopy, en un InDesign, esa es una licencia que la mayoría de las veces la paga el corrector también. Entonces, pues todo eso también es justo y necesario tenerlo en cuenta en la tarifa, ¿no? Entonces, bueno, pues no, simplemente quería hacer esas anotaciones. De verdad que muchas gracias, no solamente por el kit de supervivencia editorial, sino por la iniciativa de este espacio, de este coloquio. Aquí entre nos les cuento que me escribieron antier desde Centroamérica diciéndome que habían intentado llenar el formulario, que ya estaba lleno, que si habría una nueva fecha, porque allá acaba de nacer
acaba de nacer este fin de semana, está todavía con el ombligo fresco, la Asociación de Correctores de Costa Rica. Entonces, desde allá me escribieron porque les parecía muy interesante, pues yo les dije que lamentablemente los cupos estaban llenos y miren que sobraron sillas hoy en la sala. Sí. Pero me preguntaron si habría una nueva fecha eventualmente para ellos participar. Así que les dejo a ustedes, que son los dueños de este espacio, les dejo, digamos, a consideración si en una nueva fecha volvemos a convocar esto, porque estoy absolutamente seguro de que habría tantas o más personas en la sala como hoy, en esa nueva fecha. Entonces, Y por nuestra parte, felices de volverlo a hacer. Muchas gracias, sí. Sí, es bella. Muchas gracias a ustedes por... No, gracias por haber estado dispuestos a esto. Gracias. Muchas gracias. A presentarnos el kit. entonces nada, creo que Melissa ya dijo lo necesario. Creo que nos hemos pasado un poco del tiempo y en eso también hay que ser respetuosos y, digamos, un poco firmes. Así que, bueno, veo que la propuesta de volvernos a ver es bien recibida, así que hay que buscarle espacio en las agendas de todos y la volvemos a comunicar y con seguridad tendremos otra vez gente interesada en aprender estos temas. Obviamente yo les aclaré a los correctores de Costa Rica específicamente que pues esto, digamos, era un proyecto que era muy aplicable en el contexto colombiano por aquello de, digamos, de todas esas consideraciones de los aportes a salud, a pensión, porque es en moneda colombiana, porque es en el contexto nuestro. Sin embargo, les envié el enlace para que miraran porque pues hay cosas que sí son útiles más allá de si vivimos en Colombia o no. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Perdonen que me tome un poco la voz del anfitrión porque eso le corresponde al anfitrión, pero pues sí creo que es momento de cerrar. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Que estén muy bien Vale. todos. Bueno, gracias. Feliz Un abrazo noche, para todos. gracias. Muchísimas gracias. Chao.